Amén. Qué bueno, hermano, estar aquí con ustedes en esta segunda clase de ética cristiana. Hoy vamos a estar viendo una de las clases más fuertes, este día precisamente. Las otras clases que vienen, vamos a estar tratando temas como el aborto, la eutanasia, el suicidio y otros asuntos que tienen que ver con la ética, el comportamiento que debe de tener el cristiano ante estas situaciones o retos que nos da la sociedad, que nos da el mundo. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos la revelación de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar viendo dos puntos, hermanos, dos sistemas bien fuertes, hermanos, que se conocen dentro de la ética. Ahorita yo les voy a presentar las imágenes, vamos a estar hablando de la ética teleológica. Esa es una palabra que no usamos mucho, teleológica. Ahorita lo va a ver usted en el PowerPoint. Y la palabra deontológica. Son dos sistemas en los cuales nosotros podemos escoger para conducir nuestra vida, pero también cómo vamos a enseñar a la gente a, a tener esa ética que va a honrar el nombre del Señor. Ética cristiana, hermanos, si usted se da cuenta en los dibujos que estoy presentando al entrar, hermanos, siempre está una persona y por un lado está un diablito y por otro está un angelito. Todos, todos nosotros en algún momento hemos tenido una lucha por nuestro comportamiento o en nuestro comportamiento. Todos tenemos una lucha en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones y para tomar las decisiones, pues tenemos que hacer caso o a la luz o a las tinieblas. Entonces vamos a hablar de estas opciones éticas para el cristiano. ¿Cuál va a ser nuestra opción, hermanos, a la hora de tomar una decisión como hijo de Dios? Vamos a empezar con este sistema teleológico. Ahí lo tenemos en la parte superior, en el número 1, y voy a explicar un poquito acerca de qué significa esta palabra teleológico. Viene de dos términos del griego, telos, que quiere decir fin, y logos es doctrina o estudio. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema teleológico, estamos hablando de una enseñanza que nos va a llevar al fin o a la meta. Y lo tenemos ahí con letra más grande, hacer énfasis en los fines o en las metas de la vida. ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Por eso este sistema teleológico tiene que ver a dónde vamos. Ya lo dijo por ahí el falso profeta, ¿verdad? Dijo, ¿a dónde vamos a parar? Y otro falso profeta mucho más antiguo dijo, creo que se llamaban los Abson, que decían, no hay amor, ya no hay amor en esta tierra. Entonces, ¿cómo es que llegamos a donde nosotros estamos hoy en día? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, de ahí tiene que ver cómo nosotros nos comportamos. ¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Este es el énfasis del sistema teleológico para que lo vaya anotando y yo lo voy a ir explicando poco a poco. Así que no se desespere. Es tal vez un poco pesado porque son frases, palabras que no hemos escuchado mucho, pero si usted ya pasó por la universidad o por la preparatoria, la high school, se ha de acordar de este filósofo llamado Aristóteles. eh, ¿Qué enseñaba él? ¿Y por qué tenemos que hablar de filosofía? Porque la filosofía tiene mucha influencia en nosotros. Hay mucha filosofía en nuestras vidas. Entonces hay que mirar si realmente esa filosofía nos ayuda o nos aparta de la verdad. Así que lo vamos a estar viendo. Aristóteles enseñaba que el fin de fines es la felicidad. O sea, a donde llegas, decía Aristóteles, tú tienes que ser feliz. Y viene la pregunta, hermanos, ¿quién de nosotros no quiere ser feliz siempre? El ser humano debe de portarse de tal manera que el resultado sea la felicidad para uno mismo como para los demás.
En otras palabras, decía Aristóteles, todo lo que hagas, todo lo que tú hagas, tiene que conducirte a la felicidad. Pero vea, Aristóteles decía, no es la felicidad propia, no es tuya nada más, sino también la del otro. Entonces, Aristóteles, cuando hablaba de ética, decía, hay que ser felices, pero que seamos felices todos. ¿Y cómo iba a ganar la felicidad? Él decía, bueno, si vamos a ser felices, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser benevolentes, ser personas que dan, que bendicen a otros. Hay que ser leales, hay que ser generosos. Y la fidelidad y toda otra cualidad que trae la felicidad. Entonces, aquí al menos está presentando 5 virtudes para poder ser felices. Si tú eres bondadoso, tú vas a ser feliz y vas a ser feliz al otro. Si eres benevolente, si eres generoso, vas a ser feliz a otros y vas a ser feliz tú mismo. Y si eres fiel con esa lealtad, pues decía él, ya lo lograste. ¿Qué era lo contrario a lo cual decía Aristóteles que no debemos de hacer? No debemos de tener odio, no debemos de agredir a las personas, no debemos de tener conflictos, o sea, provocar conflictos, no debemos de robar, no debemos de ser violentos, porque todos estos otros 6 puntos, 5 puntos que tenemos aquí, el odio, agresión, conflicto, robo y violencia, nos van a producir tristeza. Vamos a ir en contra. Entonces, cuando nosotros experimentamos la validez de este principio de la felicidad, muchos de nuestros tratos en la vida moderna nos llevan a ser felices. Entonces, cuando estamos viendo ética, recuerde que ética tiene que ver con el comportamiento. Entonces, ya en este sistema teleológico ya nos enseña que hay que ser felices y hay que aprender a ser felices a otros. Hay que ser generosos. Esto es parte de la ética. Esto nos va llevando a nosotros a mirar el comportamiento. Luego después, Epicuro, otro filósofo, todos estos son filósofos griegos, usted ya lo conoce, él hablaba acerca del epicureísmo. ¿Por qué se llama epicureísmo? Porque es fundada en Epicuro, el maestro. Él fue su fundador. Y este señor buscaba que todo ser humano debe de tener el placer sin dolor. Vea nada más. Déjeme los veo para que usted me vea completo ahí. Mire, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? Tengo que dejar eso bien claro. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Lo creo. Yo creo que es la revelación que nosotros debemos de honrar y debemos de buscar. Pero tenemos que darnos cuenta, no todo lo que está escrito en la Biblia vino desde el cielo directo en la inspiración. Que no se me malinterprete esto, por favor. Vamos a hacer una pausa educativa, académica. Lo que Pablo está diciendo, Pablo cita a filósofos griegos y usted lo va a mirar ahí en la Biblia. Se lo quiero compartir ahora. Esto, lo que está en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32, que decían, comed, bebed y alegraos porque mañana moriremos. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a ser felices. Al fin y al cabo, mañana nos vamos a morir. Bueno, esa frase viene del epicureísmo. O sea, ese no es una frase que Pablo se sintió inspirado y ya lo escribió. Él se sintió inspirado al traer un, un verso, una frase que ya existía. O sea, él tomó prestado de la filosofía griega esta parte y se lo escribió a los corintios. Y hasta ahorita nosotros lo tenemos en la Biblia. Comed y bebed y alegraos porque mañana moriremos. Eso ya lo habían dicho el epicureísmo, que decían, tenemos que buscar el placer para ser felices. Placer sin dolor.
hay que buscarlo. Mire, ellos pensaban que el placer de largo alcance, algo que se logra en forma paulatina, alimentando las facetas estéticas e intelectuales de la vida, y no una satisfacción carnal y temporal. Dejemos claro esto. ¿Qué enseñaba este tipo de ética de comportamiento? Vamos a encontrar una frase que nos va a ayudar con esto y un texto bíblico que Salomón se lo da a los jóvenes. Es Eclesiastés capítulo 11, cuando le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. O sea, ¿qué le está diciendo? Alégrate, haz lo que tú quieras. Alcance ese gozo. Pero ¿qué dice? Pero acuérdate que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Entonces, ¿qué enseñaban? El epicureísmo no decía, desbócate, haz lo que quieras. No se han dado cuenta que muchas veces nosotros decimos, es mi vida, no te metas conmigo, así quiero vivir, porque nosotros estamos buscando el placer instantáneo, una gratificación inmediata. Eh, ¿Sabe que acabo de terminar un diplomado sobre la psicología en la infidelidad? Y la mayor parte de las personas que son infieles a su pareja lo son porque están buscando una gratificación instantánea. O sea, se enojaron con la mujer o con el hombre e inmediatamente quieren sentirse bien, por eso tienen sexo con otra persona. Por eso se van a cenar con otra persona, porque quieren sentirse a gusto, quieren sentirse feliz. Esto no enseñaba el epicureísmo. Esta forma de felicidad o de placer no decía, vamos a tener una satisfacción carnal temporal. Esto no es. Entonces ahí se puede juntar Salomón junto con Epicuro para decir, tome placer tu corazón, pero acuérdate que Dios te va a juzgar. O sea, no busques el placer instantáneo. Lo estoy dejando claro, hermano. Ellos no dicen, esto es algo ya para hacerlo. No, esto es una filosofía pura griega que está diciendo, hay que buscar el placer, pero de una forma paulatina, no simplemente un deseo carnal. Ellos sentían el placer a largo alcance y no era como alimentar el aspecto sensual de la vida. En otras palabras, cuando estamos hablando de aspecto sensual, no estoy hablando de sexualidad. Sensual es lo que se siente, lo que uno disfruta, porque usted puede tener una satisfacción sensual a la hora de ver una película. Cuando usted está viendo la película y usted ve que el señor le pegó al malo y usted sintió la euforia y gritó y dijo, bravo, pégale, dale, dale. Usted tuvo una satisfacción sensual en ese momento, visual, se gozó y luego ya cuando terminó la película vio que el protagonista salió campeón y usted dijo, así quería que terminara. Esa es una satisfacción sensual. Cuando usted se come un burrito, unas quesadillas, un cóctel, unas papitas con chorizo. Bendito sea Dios, ya me está dando hambre. Eso está teniendo que una satisfacción sensual y usted lo está disfrutando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, tenemos que es a través del desarrollo de la tranquilidad. Mire, ¿cómo vamos a tener un gozo que no tenga dolor o un placer que no tenga dolor? No te enojes tanto. No hagamos tanto berrinche por todo. Nosotros somos muy dados a perder la tranquilidad. Y no solamente perdemos la tranquilidad nosotros, sino que también hacemos que otros pierdan la tranquilidad. Entonces, este señor, mire que no era cristiano, él decía, espérate, hay que ser más tranquilos. Hay que tener libertad de las preocupaciones. ¿Para qué te preocupas tanto? Deja de preocuparte tanto. Luego decía, el control de los apetitos físicos. Con eso luchamos mucho de nosotros. Y cultiva tu mente. Hay que leer, hermanos. Hay que estudiar. En vez de mirar La Rosa de Guadalupe, de ver otros
temas ahí, novelas, series, hermanos, que no edifican mucho. Hay que cultivar la mente, hay que tocar temas, hermanos, que nos van a ayudar a la hora de dar una enseñanza, de dar un mensaje. Hermanos, hay que cultivar la mente. Estos placeres, mire, estos placeres de los cuales hablaba el epicureísmo, hermanos, no conlleva agonía y culpabilidad. ¿Ve? No lleva agonía ni culpabilidad. No te sientes mal, pues. Lo disfrutaste, lo gozaste, pero no te sientes mal. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de algo que tú como ser humano estás disfrutando, un placer sin dolor. Entonces, esta es la escuela del epicureísmo. Y esto está muy ligado, hermano, con hedonismo. Este fue otro filósofo llamado Aristipo de Cirene. El hedonismo es otra palabra que ustedes van a tener que aprender también. Es la búsqueda del placer. Y este sistema filosófico está muy relacionado con el cual acabo de hablar, el epicureísmo. Este es el placer, es lo que busca la persona que sale de su casa temprano en la mañana. Se lo explico. Es sentir placer sin dolor. Usted sale a trabajar, se cansa, suda, y cuando llega por la noche cansado en la casa, usted tiene un sentido de placer, porque fue a través de cómo usted trabajó, usted le dio seguridad a su familia. Usted se siente satisfecho porque ya le pudo comprar los zapatos al niño, pudo comprarle la ropita a la niña, pudo mandarlo a la secundaria con un peso más. Entonces, todo el cansancio que usted tuvo allá le está dando placer. Es un placer sin dolor, causa satisfacción. Entonces, estamos viendo sistemas éticos en los cuales nosotros podemos ir pensando cómo vamos a dirigir nuestra vida y a dónde nos va a llevar. Llegamos a un punto delicado también que se conoce como el utilitarismo. Eh, este señor John Stuart del, del siglo XVIII, en el año 1870, hermanos, él decía que con el andar del tiempo, conforme va pasando la edad, se perfeccionaron los sistemas que medían la felicidad. Entonces, que llegó a la conclusión de que la mayor satisfacción radica en lograr el mayor placer para el mayor número de personas. Y él le llamó utilitarismo. Esta base filosófica para muchos de las decisiones que tomamos hoy en día están en el campo de la biomedicina, de lo que hablábamos hace un momento antes de que empezáramos la clase, en la reunión previa. ¿Qué hacer para tomar decisiones? ¿Qué dicen esto? Mire, hace unos años en Seattle, Washington, se formó un comité que se llamó Comité Seattle, cuya responsabilidad sería la de decidir cuáles de las personas recibirían diálisis y cuáles serían condenadas a una muerte repentina. El estado de Washington se dieron cuenta que había muchas personas que tenían problemas con los riñones y habían que hacerle diálisis. Y el Estado no contaba con todo el equipo necesario. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que todos puedan ser dializados. Tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces cuando llegamos al utilitarismo, hermano, estamos hablando que todos estemos bien. Por ejemplo, vamos a decir, ahorita, eh, vamos a ver, ¿a quién le gustan los tamales? Levánteme la mano nomás, ¿a quién le gustan los tamales? Tamales, tamales. Ahí estamos. A la mayoría nos gustan los tamales. Entonces, ¿y a cuánto le gustan? Voy a ver el pescado. No a todos les gusta el pescado. No a todos les gusta el pescado. ¿A cuánto les gustan los ostiones?
No a todos les gustan los ostiones. Entonces tengo que decirle, si pensamos en la ética, cómo nos vamos a comportar en esta noche para cenar, nos quedamos con los tamales. Así de sencillo. O sea, la mayoría. ¿Por qué? Porque queremos que la persona que no le guste los ostiones no vaya a comer a fuerza o se quede con hambre. Entonces, eso es lo que hace esta filosofía, es lo que hace este comportamiento. Entonces, por eso, mire, si yo le contara las cosas que pasan a veces, sabe que una vez me mandaron a arreglar un problema a una iglesia en un estado diferente al de California, de donde yo vivo. Y cuando llegué a esa congregación donde tenían un problema, la iglesia, ¿sabe cuál era el único problema? El problema era que querían pintar el templo. Y usted diga, cuando se quiere pintar el templo, pues se quiere pintar el templo, gloria a Dios, para que se vea más bonito. Pero resulta que cuando llegué allá, la mitad de la iglesia lo quería de un color y la otra mitad de otro color. Y va usted a creer que por un color de pintura los hermanos estaban peleando. Tuve que ir como oficial de la iglesia para ayudarles a pensar, a recapacitar, para que dejaran de pelearse. Es increíble el por qué a veces, aún en nuestro comportamiento, estamos hablando de ética, en nuestro comportamiento, en la ética, no somos capaces de ser unitarios. Vamos a decir, vamos a pensarlo todos juntos. ¿Cuál es lo que mejor nos conviene a todos? Por eso el estado de Washington dijeron, tenemos que hacer algo. No podemos dejar a las personas sin diálisis. Tenemos que hacer algo. Sería interesante que buscaran. Bueno, yo voy a buscar el video, lo voy a subir a Classroom y se lo voy a, para que ustedes lo vean sobre este caso. La autorrealización, otro tema más. Estamos con el sistema teleológico, el sentir la satisfacción con uno mismo, pero con un entendimiento maduro de quiénes somos y cuáles son nuestros dones y por qué estamos en este mundo. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de una forma constante en la cual nosotros nos vamos a sentir autorrealizados. Esto lo dijo Abraham Maslow, hermanos. Abraham Maslow desarrolló esto. Vamos a ir de la parte de abajo de la pirámide, donde está el color rojo fuerte, quemado. Aquí, mire, primero, todo ser humano tenemos necesidades básicas. Todos. Todos necesitamos dormir, todos necesitamos descansar, todos necesitamos comer. Esas son las necesidades básicas. Todos nosotros necesitamos tener seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos sentirnos seguros de que vamos a tener el cheque completo, de que si llueve no nos vamos a mojar, de que si viene el frío vamos a tener chamarra. Todos tenemos necesidades sociales. Necesitamos a quién llamarle compadre, amigo, tío. Todos necesitamos tener a alguien a nuestro lado, ya sea para reír o para llorar. Tenemos necesidades de estima, decir, yo lo voy a lograr. Yo necesito autorrealizarme. Entonces, cuando nosotros cumplimos con todas estas cuatro bases que tenemos aquí, vamos a podernos sentir autorrealizados. Ese es el comportamiento. Entonces, hay ocasiones que la persona se puede portar egoísta y no comparte nada. Ahora, ¿por qué no comparte nada? ¿Por qué no es capaz de dar? ¿Por qué no es capaz de ayudar? Porque en algún momento esta persona tuvo necesidades básicas, las cuales no fueron suplidas, y ahora que él puede bendecir a otros, no lo hace. ¿Por qué? Porque su ética personal dice, es que yo no me he sentido autorrealizado todavía. Yo he sufrido bastante. Entonces, lo estoy canalizando por un solo lado, pero hay diferentes aspectos emocionales, psicológicos, espirituales, donde la persona no se siente autorrealizada. Y eso nos lleva a un comportamiento, hermanos, que no es muy
agradable cuando no nos sentimos autorrealizados. De aquí viene lo que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene varios elementos que se pueden interpretar como teleológicos. Se lo voy a explicar. Cristo dijo con letras rojas: sed santos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él está señalando una meta. ¿Se acuerdan lo que quiere decir teleológico? Es el fin o el logos, el estudio de llegar al fin. Entonces, Jesús habló de un sistema teleológico cuando dijo: ustedes tienen que ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. O sea, nos está llevando hacia el final. Y usted ya lo conoce de otra manera cuando dice: sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un sistema teleológico. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Ser santo como vuestro Padre es santo. Entonces, nos está llevando al final. No es lo que estamos sintiendo ahora. ¿Se acuerda de ese placer momentáneo carnal? No es de eso. No es una gratificación instantánea. Yo quiero ser fiel al Señor porque quiero estar con Él. Otra meta que el Señor nos dejó, más bien dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidos. Entendamos este punto, mis hermanos. El concepto del reino de Dios va a despertar en usted, en mí, el anhelo de servir a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar para engrandecer el reino. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a esparcir el mensaje del evangelio a toda criatura. Esto nos va a llevar a que nosotros meditemos en nuestra ética, que va a ser un desafío constante. Vamos a alcanzarlo, vamos a presentar la mayor felicidad para la persona que se dedica a esta meta. O sea, cuando nosotros evangelizamos a la gente, no solamente nosotros estamos cumpliendo con la meta que el Señor nos dio, evangelizar, sino que también le estamos dando la oportunidad a la persona para que ella también sea feliz. Amén. Hermana Marlene levantó la mano. Perdonen, no la había visto. No pasó, la tenía levantada porque se preguntó a quién le gustaban los tamales y entonces yo no la bajé. Ah, ok, era de los Perdóneme, tamales. sí, Se quedó con hambre, hermana, perdóneme. perdóneme usted también. Ahí está. No hay problema. Eh, entonces, hermanos, ahí tenemos que el sistema teleológico también nos enseña, no solamente a través de la filosofía griega, a través de cómo pensaba el ser humano simplemente, sino que la palabra de Dios nos lleva a que busquemos ese fin. O sea, no quedarnos estancados, no es lo que estamos. Aquí está uno de mis hermanos. Ellos siempre me escucharon muchas veces hablar de decirles a ellos: no podemos quedarnos en el círculo vicioso, no podemos quedarnos estancados, tenemos que avanzar. De una o de otra manera tenemos que avanzar. O sea, hay que alcanzar el propósito. Usted fue preparado para un propósito. Permítame ahora hablarle aquí como maestro, como pastor, decirle esto directamente. Usted tiene una misión en la congregación donde está. Usted tiene un propósito de Dios con la familia donde usted está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcanzar ese propósito. Si vamos a ver el sistema filosófico, teleológico, tenemos que darnos cuenta que no nos podemos quedar en el proceso, no nos quedemos aquí estancados, tenemos que avanzar y no así, hermano. Si usted está viendo mis manos, no vamos a avanzar de esta manera. Tenemos que ir hacia arriba, para ir creciendo en el Señor. O sea, antes yo estaba aquí, pero en 5 años yo no quiero quedarme aquí, yo quiero estar un poquito más arriba. En 10 años quiero estar más arriba. Y esto no es por asunto del ego. Esto no es porque, perdone, voy a usar una palabra muy vulgar. No es para decir, qué perrón soy. No, no es para decir, la hizo. No, hermano, no se trata de ego. Le voy a decir esto, cuando usted entiende el propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer con usted,
usted no se queda en este círculo vicioso, no se queda aquí estancado, sino que usted va a crecer en conocimiento, va a crecer en sabiduría, va a crecer espiritualmente, va a crecer emocionalmente, porque conforme usted va creciendo, las personas que estén junto con usted van a ser bendecidas, mis amados. Dios quiere que usted sea de bendición. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Creciendo en el Señor. O sea, ir buscando esa perfección en el Señor. Oye, ya no se queda aquí. Entonces, usted está viendo que la ética me va llevando a mí a superar asuntos que antes no conocía. Entonces, cuando estoy hablando de ética cristiana, estoy diciéndole a mis alumnos, les estoy diciendo, antes era este cristiano, un cristiano enojón, un cristiano peleonero, un cristiano chismoso, un cristiano acá, un cristiano más allá. Pero ahora que estoy conociendo la ética en el Señor, Dios me va cambiando, me va transformando y conforme yo voy creciendo en el Señor, otras personas están siendo bendecidas, no mirando lo que hacen los demás, no mirando cómo se comportan los demás, porque si nos quedamos viendo cómo se comportan los demás, hermano, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces, la ética es mi vida, ética cristiana. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente slide ahí? Me asustan ustedes, se quedan muy callados. ¿Cómo lo ves, Juanito? ¿Cómo encontraste este nuevo grupo, Juanito? Pues muy calladitos, hermano. ¿Verdad que son muy callados estos? Y muy calladitos. Sí, ellos tenían que haber venido cuando ustedes hablaban y hablaban y charlábamos bien. Sí, No, no, todo, hermano, hablen, pregunten, hermanos, expresen, porque estamos para aprender aquí. Cuando usted se expresa, yo aprendo. Y todos aprendemos, hermano, que esto sea algo agradable. No venga a la clase todo nervioso y asustado y ahora qué va a pasar. No, hermano, relájese. Yo por eso les de repente me aviento la chistoterapia ahí para hacerlos reír, mirar los que se sonríen, porque tenemos que aprender más de estos temas que son fuertes y que no los tratamos muy seguidos. Son temas que no llegamos a profundidad, hermano, por el poco tiempo. Así que seguimos, hermanos, que hay que ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque la ética nos va a enseñar, hermanos, que nosotros tenemos una inmortalidad. También dentro de la inmortalidad, este es otro sistema de ética, otro que ayuda a las personas, hermanos, a portarse bien. Es que muchas personas actúan en forma ética, vean con qué fin, para asegurarse la inmortalidad. O sea, tienen miedo a morir, ir al infierno, porque se les ha enseñado que el cielo debe de ganarse por medio de las buenas obras. Entonces ellos dicen, tengo que portarme bien, tengo que portarme bien. Hay religiones, vean nada más, en el sistema de ético, hermanos, hay religiones que creen en la reencarnación. O sea que uno vive una serie de vidas. Eh, Esto que voy a decir no es bíblico, hermano. No está en la palabra del Señor. La reencarnación. Eh, Se lo voy a tocar un punto muy delicado. Ya ustedes lo van a ver cuando vean sectas modernas. Permítame, secta moderna, se me hace que es la próxima clase. Creo que la próxima clase es sectas modernas. Y ahí se van a dar cuenta de una situación, hermanos, en la India, en el país de la India, hermanos, el hinduismo enseña la reencarnación. Y hay unos templos preciosos, hermano, templos preciosos. Y en esos templos están llenos de ratas, de animales, ratitas, ratas, ratones. Y los fieles a la religión le llevan leche y los sacerdotes de ese templo ponen casitos, cacerolitas, botecitos a la orilla del templo y ponen la leche que llevan los filigreses, los hermanos de ellos, de esa religión, para que los ratones beban leche.
que se alimenten bien los ratones, porque ellos creen, esto es lo que cree el hinduismo, ellos creen que cuando se murió su abuelito, a lo mejor su abuelito no se portó bien en la tierra y se reencarnó en un ratón. Entonces, ellos dicen, tenemos que darle leche al abuelito. A lo mejor es mi abuelito, a lo mejor es mi mamá, a lo mejor es mi tía, a lo mejor es mi hijo que ya partió con el Señor. Bueno, no, ellos no dicen ya partió con el Señor, que ya se murió. Entonces, ellos creen en la reencarnación. Espero que ustedes no vayan a creer en la reencarnación, ¿verdad? Porque le dice que van dos personas caminando, una pareja, y luego saludan a las personas que van a los lados, y luego le dice, mientras van avanzando, miraron a un burro, y el hombre le dice, saluda a tu familia. Hablando de la reencarnación, dice, a lo mejor tu familia se murió y ahora es ese burro. Saluda a la familia. Entonces la esposa se voltea, ve al burrito y le dice, adiós, suegro. Pues era la familia. Es la reencarnación, así que hay personas que están creyendo que en la ética, como no se portaron bien, van a tener la oportunidad. Pueden ellos reencarnar en un pájaro, en una mariposa, en una vaca, en un caballo, en un alacrán, en cualquier animal o en otra persona. Entonces, de repente van a ver ustedes en las páginas sociales que dice una persona, es que yo fui y viví en la época de Cristo, es que yo viví en la época de Napoleón, es que yo viví en mi vida pasada, es que yo viví en mi vida pasada, y están hablando de eso en la reencarnación, y por eso ellos en su ética tratan de portarse bien. Déjeme decirle, esto entra dentro del sistema teleológico, aquí entra porque el comportamiento de ellos es para buscar un fin que después de pasar por tantos karmas, por tantos reencarnaciones, ellos un día van a estar bien en una vida futura. Entonces, hasta aquí dejamos el sistema teleológico. ¿Okay? Vamos a entrar al segundo sistema. Déjame ver cómo andamos con el tiempo. Andamos bien con el tiempo. El sistema que vamos a ver ahora es deontológico. El primer sistema, para hacer la diferencia, primer sistema es buscar el fin de la meta, o sea, llegar al final. Este sistema deontológico es el deber, en lo que hacemos. Por eso el cristiano logra en algún momento mezclar estos dos sistemas. Quiero llegar a la meta, pero también qué es lo que debo de hacer. Está la palabra en griego deón, que quiere decir deber, y logos, que tiene que ver con doctrina o estudio. El sistema deontológico, hermano, nos lleva a hacer énfasis sobre el deber y el medio que uno sigue para lograr la meta, los fines que tiene en su comportamiento. Por eso cuando usted escucha o oye hablar de los bookies, de ese Marco Antonio, y que dice a dónde vamos a parar, él está hablando de un sistema deontológico, de un sistema teleológico, en su ética al componer. Si se da cuenta, usted ya está teniendo herramientas para ver el por qué el hombre escribe así, por qué se comporta así. Si ha visto ese video, ¿a dónde vamos a parar? Empieza como que están escuchando noticias de puro desastre, de puros problemas en la sociedad. Porque es el comportamiento del ser humano, es lo que tiene que ver con la ética. Aquí vamos a usar algunos teólogos, filósofos, lo que ellos opinaron. Emmanuel Kant
Este es muy famoso, este alemán, y él enseñaba con vínculos controversiales con la iglesia cristiana luterana. Él participaba con la iglesia luterana, permítame, él estaba con la iglesia luterana y él empezó a promulgar este sistema de ética. Él empezó a hablar de conceptos en la razón humana y la capacidad del ser humano para tomar decisiones más sabias al al considerar todas las alternativas. Entonces, ¿qué decía él? Tú tienes que ver una opción A, opción B, opción C, la vas a considerar para poder tomar una decisión. Entonces, de ahí es como tú vas a tomar la decisión para hacer lo que debes de hacer. Entonces, pero tuvo problemas controversiales con la iglesia y ahorita lo vamos a ir viendo cuál era la razón. Él habló de 2 puntos. Está un poco confuso para aquellos que no conocen la forma de pensar de Kant, que hablaba de un imperativo hipotético y un imperativo categórico. En otras palabras, el color anaranjado es el imperativo hipotético. ¿Qué decía él? Él señalaba que la persona debe de hacer basada en una situación teórica, lo teórico, lo que sabe, con el fin de cumplir con el deber bajo esa circunstancia. Ilustraciones de los imperativos hipotéticos son los deberes que deben seguir las personas que están en profesiones específicas. Y se lo explico. Imperativo hipotético decía, si tú eres albañil, pórtate como un buen albañil. Haz la casa de tal manera que las paredes no se caigan. Si tú vas a vender pan, lávate las manos para que el pan esté bien hecho, esté limpio. Si tú eres mecánico, entonces vas a cobrar por lo que arreglaste, no por lo que la persona pensaba que tenía el carro. Entonces, ese era el imperativo hipotético. Decía, en esa profesión específica tenía que portarse y hacer sus deberes de la manera correcta. El poder categórico tiene al menos 3 elementos. Él se buscaba en estas 3 pruebas, decía Kant, decía la prueba del elemento universal. O sea, si le conviene a todo ser humano, hay que seguir esa norma. Si no le conviene al ser humano, ¿se acuerda del utilitarismo? Que hay que comer todos tamales. El que decía, si a todos nos va a ir bien, esto es lo que tenemos que hacer. No hay otra forma que podemos hacerlo. Número 2, o la B, tenemos que ver la prueba de la necesidad, que indica que es imperativo, imprescindible para el bien de uno. Por ejemplo, cuando una persona está enferma de gravedad en el hospital, se considera que los médicos harán todo lo posible para atender al paciente y salvarle la vida, sin considerar los costos. ¿Ve? Entonces, este es el sistema categórico, es decir, ya está enfermo, está en el hospital, hay que operarlo. ¿Quién va a cargar con los gastos? Tengo que llegar a este punto. ¿Se ha dado cuenta usted que en los hospitales de hoy en día, en muchos hospitales, en muchos lugares, si no hay un pequeño abono, si no hay un pago, no atienden a la persona? Hay hospitales particulares que no atienden al individuo. A ellos se les olvida que ellos hicieron un juramento hipocrático, que iban a salvar vidas, pero como ellos lo están viendo como un negocio, porque ese es su trabajo, esa es su empresa, entonces dicen, si no tienen para pagar, entonces no lo podemos operar. Entonces ahí anda la familia preocupada porque están pasando las horas, los minutos, y dicen, es que no tenemos, no tenemos, no tenemos. Entonces, eso se da muy seguido en hospitales, en clínicas particulares. Entonces, por eso los gobiernos tienen algunas clínicas, algunos hospitales para que pueda ir la persona y usted se va a encontrar unos letreros grandes en estos hospitales, en esta clínica que dice, todo paciente tiene derecho de ser atendido
No importa la raza, el color, la religión y bla, 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 bla. Eso está hablando de este sistema, hermano. ¿Ok? Así que cada vez que usted va al hospital, ¿cuántas veces ha estado en el hospital? ¿Cuántas veces ha leído eso y ni siquiera se imaginaba que tenía que ver con Kant? Ahora ya sabe que tiene que ver con Kant, que dice, espérate, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que cada doctor cumpla con su deber. Entonces, estos son sistemas éticos, hermanos, los cuales nosotros vivimos a diarios, pero como no habíamos estudiado la clase de ética, a veces no lo relacionamos lo uno con lo otro, pero tiene que ver con esto, hermanos. Cuando usted vaya al hospital y vea que toda persona tiene derecho, todo paciente tiene derecho a guardar confidencialmente y bla, 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 tiene que ver con el imperativo categórico. Tiene que ver con esto, hermano, con lo que dijo Kant. Imperativo categórico. Lo último que tenemos aquí de Kant es que la validez se determina por el fin que se busca para los seres humanos. Por ejemplo, aquí la prueba de validez. Todas las carreteras tienen un señalamiento de la velocidad que debemos de correr. Si dice 60 kilómetros, si dice 75 millas, entonces eso es algo que nosotros debemos de considerar que tenemos que respetar. ¿Por qué? Por el bien de todos, por el bien de todos. Tengo que decirlo. En este sistema, hace muchos años, tal vez debo decirle unos 23 años atrás, 23 años atrás, yo iba corriendo en mi vehículo. De repente veo que viene la policía detrás de mí. Le dicen en México una federal de caminos, en Estados Unidos la Highway Patrol, va detrás de mí y me detienen en el freeway. Y cuando me detiene, él empieza a hablar totalmente en inglés. Y Nayeli, mi esposa, me está interpretando y me dice el oficial que tú vienes 10 millas arriba del límite permitido. Era en aquel entonces 75, 75, 75, yo iba 85. Me dijo 85 millas. Me dice, viene 10 millas arriba de lo normal, de lo permitido. Entonces me dijo, tú eres una bomba, eres un peligro en la carretera. Y me dijo, te voy a dar un ticket. Y cuando me está llenando el ticket, le digo a Nayeli, interprétame. Entonces, en ese momento, Nayeli me empieza a interpretar y yo le digo, señor oficial, muchas gracias por haberme detenido. Gracias por la multa que me está dando. Gracias por cumplir con su trabajo. Porque si usted no me hubiera parado, tal vez yo hubiera tenido un accidente, yo hubiera matado a otras personas por ser impropio. Entonces, esto tiene que ver con ética, hermano. Entonces, yo tuve de ahí que aprender a decir, yo no puedo ir, porque cuando a mí me dijeron, tú eres un peligro en la carretera, me hizo sentir un peso increíble, hermano. Entonces, hay cosas, hay cosas que causan daño que nosotros pensamos que es mi derecho y estoy bien, pero la ética me dice que no es correcto. Hay cosas que podemos hacer. Recuerde lo que dijo Salomón, tome placer tu corazón, haz todo lo que tú quieras, pero acuérdate que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Entonces, haz lo que tú quieras en esta tierra, pero acuérdate que la vida te va a llamar a cuentas, pero acuérdate que la justicia te va a llamar a cuentas. Entonces, cuando estamos analizando estos puntos, hermanos, no es fácil. Es algo con lo cual nosotros vivimos todos los días. Todos los días estamos en esta parte de nuestra existencia, de nuestra jornada. Ahí tengo, hermanos, lo que dijo el señor Kant, hermano, y enseguida me viene a mí lo que son los valores morales. Valores morales. Ya vamos a dejar a los filósofos, vamos a concentrarnos en algo más normal, más cotidiano, en esos valores morales que usted tiene y que yo tengo. Según este punto de vista, los padres o tutores, maestros,
Vea lo que dice la ética de los valores morales. No tienen derecho de imponer una convicción ni de prohibir cualquier comportamiento. O sea, esto es algo nuevo. Bueno, déjeme le leo esto para decirle algo. El tomar la decisión es prerrogativa, ahorita le explico, de cada persona, que actúa libremente después de considerar los efectos de cierto comportamiento sobre sí mismo y sobre la sociedad. ¿Qué es lo que hace esta ética de los valores morales? Hace énfasis en permitir que la persona desarrolle sus propias convicciones en base a una consideración de los hechos, todas las opciones y una libertad personal para tomar una decisión. La ética de los valores morales, hermanos, sí podemos depender de ello en cierta medida. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ética de los valores morales, que los padres, los maestros, los tutores no le deben de decir a los hijos, a los niños, cómo comportarse. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Yo acabo de tomar una capacitación de paternidad. Debo decirle que yo continuamente me estoy actualizando en asuntos de paternidad, de matrimonio, psicología y todo lo que tiene que ver con neurociencia y teología. Continuamente estoy viendo en qué escuela están dando cursos para meterme. Acabo de tomar un curso de paternidad. Se me pararon los pelos, hermano. Yo estaba escuchando a los maestros, estaba escuchando las clases y llega en esta ética del sistema de valores, hermanos, que hoy en día, por ejemplo, están diciendo, si yo tengo un hijo de 5 años y el hijo de 5 años se portó mal, lo que sea, se portó mal, ya no me dicen que yo puedo agarrar el cinto o puedo agarrar la chancla o puedo castigarlo o puedo reprenderlo o puedo gritarle. No, 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 no. Eso ya no es válido. Los cursos modernos de paternidad están enseñando esto, que yo tengo que llamar a mi hijo, me voy a sentar junto con él y voy a dialogar y le voy a decir, tú te portaste mal, ¿sabes que te portaste bien mal? Sí, papá. Ok, pues yo te voy a quitar el celular, no vas a usar el celular por 3 horas. Entonces, si el niño dice, no, papá, yo no puedo vivir sin el celular, tú eres injusto, tú eres cruel, tú no me puedes castigar de esa manera. Entonces el papá tiene que dialogar. Fíjense lo que están enseñando ahora en este punto de la ética de valor. Le dice, ok, mijo, ¿qué es lo más correcto que tenemos que hacer? Entonces el hijo va a decir, bueno, papá, ¿qué te parece? Mira, no me quites el celular, pero yo voy a sacar la basura. Todos los días la voy a sacar la basura. Ok, tú vas a sacar la basura. Sí, yo voy a sacar la basura, pero no me quites el celular porque me puedes causar un trauma. Vas a dañar mis emociones. Te voy a considerar un padre injusto. Entonces, en ese diálogo le voy a decir, ok, mi hijo, entiendo, vas a sacar la basura. Entonces, la nueva enseñanza de paternidad, hermano, está enseñando que el papá no tiene la autoridad para corregir al hijo. Está yendo por encima de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Instruye al niño en su carrera. Educa a tu hijo. Ahora la nueva ciencia está diciendo, no, espérate, hay valores los cuales ellos tienen que conocer, pero basado en su propia experiencia. No se los tienes que imponer. Y para mí, hermanos, como pastor, como creyente de la Biblia, para mí y como padre, para mí están equivocados. Yo creo que al niño hay que corregirlo. Yo creo que al niño hay que enseñarle. Al niño hay que enseñarle a alabar a Dios. Al niño hay que enseñarle a amar a Dios. Al niño hay que enseñarle a amar la palabra. Al niño hay que enseñarle a orar. Al niño hay que enseñarle ciertos comportamientos que debe de tener en la escuela, con sus amigos. Porque si nosotros no le enseñamos, hermanos, quiere aprender ahora. ¿Qué quiere aprender ahora? Mire, Estado de California. Está grabado, a ver si no me tumban el video. ¿Ok? Porque va a ir a YouTube. Miren, el estado de California
a través de una votación. Recuerde que para votar, los que votan son los ciudadanos y son las personas mayores de 18 o 21 años. Son los que van a votar, mayores. Los adultos, amados, votaron para que si una niña en el estado de California, una niña de 10 años, 12 años, queda embarazada en la escuela y le dice en enfermería de una escuela, le dice, estoy embarazada a los 10, 11, 12 años, estoy embarazada, no quiero que sepan mis papás. La enfermería la va a llevar a un hospital, a una clínica, le van a practicar un aborto y los papás no van a darse cuenta. Entonces, cuando ya le practican el aborto, van a mandar a esa niña a casa de que tiene una infección y que te necesita estar en reposo. Y los papás no se van a dar cuenta. ¿Quiénes votaron para que una niña tome una decisión? Los adultos. ¿Qué decisión puede tomar un niño, hermanos? Si esta parte, voy a entrar un poquito en neurociencia, esta parte del prefrontal del cerebro es la parte que toma decisiones en un niño hasta la edad de 18 años. De 18 años, desde los 10 hasta los 18 años, esta parte para tomar decisiones, hermano, no está funcionando correctamente. Un niño, un adolescente no sabe tomar decisiones. Por eso cometemos muchos errores cuando fuimos jóvenes. Nos equivocamos tantas veces porque esta parte no está capacitada. Hay un baño hormonal en esta parte para tomar decisiones que la persona no sabe tomar decisiones correctas. Entonces, ¿qué dice? La neurociencia dice, no puede tomar decisiones. ¿Y qué dijeron los padres? Si la niña quiere abortar, que aborte. Si la niña quiere ser hombre, que sea hombre. Denle las hormonas masculinas. Vamos a ver que si le ponemos el aparato reproductor masculino. O sea, están dejando que los niños tomen decisiones. No es correcto, pero es la ética que se vive hoy en día. Entonces, es ahí donde nosotros, amados hermanos, tenemos que ver qué es lo que dice la ética secular, el comportamiento secular, la cultura normal, o lo que dice la palabra de Dios. Allí, hermanos, hay que estar bien truchas. Alguien lo dijo, hay que estar buzo caperuzo, despierto, despiértate, estar alerta, porque el mundo está dañando la sociedad. Y este sistema de valores, hermanos, no siempre es la mejor opción, aunque está hablando sistema de valores, pero nosotros sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a tomar decisiones y a salir adelante en la sociedad. Amén, hermana Marlene. Pastor, no dije nada, no. O No. sigo con la mano. Soy yo, pastor, soy Vanessa. Vanessa, discúlpame, Vanessa. No, está Discúlpeme, bien. hermana Marlene. No, Tenía yo la no tengo pena. un comentario porque el gobierno también es convenenciero en esa forma porque yo tuve una situación con Alina con su choque de su carro, entonces ellos sí están correctamente para tomar decisiones ah, drásticas en esa corta edad y no decirnos a nosotros como padres, pero si aún ellos teniendo 18, 19, 20 hasta los 24 años y viven bajo nuestro techo, cualquier cosa que ellos hagan es bajo nuestra responsabilidad. Según así me informaron con la ley. O sea, cualquier cosa que ellos hagan mal y están bajo nuestro techo y son ya, aunque ya tengan 18, 19 o 20 años, estoy hablando de los carros, va contra nosotros. Entonces no entiendo este gobierno. Correcto. Tenemos un gobierno que vive patas arriba.
recuerde que no tiene que ser el elefante, ni el león, ni el tigre, no tiene nada que ver con los colores, ni con el pan, ni con la tortilla, no tiene que ver con qué partido es. Estamos hablando del mundo, de la sociedad que no conoce a Dios. Entonces, ese es el problema. Y ciertamente, Vanessa, en clase de paternidad, ya en el mes de, ¿qué estamos? Octubre, creo que en el mes de noviembre empezamos clases de paternidad en auxilio divino a través de Zoom, que la va a estar ofreciendo Nayeli, estas clases. Y son temas que realmente nos confrontan nosotros como padres, que estamos contracorriente, estamos luchando contra corriente, porque nuestros hijos se sienten protegidos a veces por la ley, aunque ellos estén haciendo cosas malas, y confunden a nuestros hijos. Recuerde que el diablo es un Dios de confusión, entonces confunde a nuestros hijos, pero nosotros tenemos la luz de la palabra del Señor, tenemos el respaldo de la palabra del Señor, hermano, y vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a salir adelante. Gracias, Vanessa, por el comentario muy atinado de cómo nos llegan a ser responsables a nosotros los padres por situaciones que ellos dicen, no, ahora tú eres. Como el adolescente no va a poder pagar, el jovencito no va a poder pagar, entonces hay que sacarle el dinero a los padres de una de otra manera. Entonces, hermanos, estamos llegando a los deberes de la ética cristiana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esos elementos deontológicos del cuales estoy hablando ahora? Muchas de estas enseñanzas, hermanos, se enfocan en los deberes. Recuerde que aquí se trata de los deberes. La primera, el primer sistema teleológico tiene que ver con el fin, a dónde queremos llegar, pero aquí tiene que ver con el deber. Y el deber que acabo de ver yo hace un momento es que debemos de enseñar a nuestros hijos y que debe ellos cómo vamos a llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Hay normas, vea lo que está diciendo, hay normas para guiarnos, porque son para nuestro propio beneficio y para el bien de los demás. Entonces, hay normas, hermanos, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es para el bien de ellos y es para el bien de los demás. Entonces, hay normas que tenemos que enseñarle a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, hermanos, porque esto es para el propio bien y es para el bien de los demás. Varios de los 10 mandamientos son del sistema deontológico. Por ejemplo, la obediencia a estos mandamientos sirven para hacernos las personas más saludables, más equilibradas y más respetuosas hacia los demás. El clamor por la justicia social por parte de los profetas tenía el fin de beneficiar a toda la comunidad. Los profetas se levantaban para profetizar en contra de aquello que iba caminando en sentido contrario. Entonces era decir, espérate, tenemos que ser más equilibrados, tenemos que ser más respetuosos hacia los demás. Entonces sí hay un deber en la ética cristiana. ¿Por qué estamos tratando estos puntos, hermanos? El sistema deontológico y sistema deontológico y teleológico, perdón, ¿por qué lo estamos estudiando estos dos? Porque de aquí nos va a llevar a determinar, hermanos, asuntos acerca de la eutanasia y del aborto y de otros asuntos como la sexualidad, como el trabajo. Todo esto nos va a ayudar como una base para saber cómo tomar las decisiones. Dice Jesús, así que todo lo que quieras que los hombres hagan por ustedes, así también háganlo por ellos, porque esta es la ley y es de los profetas. Como quieres que te traten, trata a los demás. Porque así como queremos que nos traten, hermano, entonces si nosotros aprendemos a tratar a los demás, hermanos, se van a quitar muchos problemas. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, nos dio una lista de frutos del Espíritu y quien encabeza todo esto es el amor. En el sistema deontológico, hermanos, el deber. Voy a tratar aquí un tema
de lo que Pablo está hablando acerca del amor. Mire, cuando usted abre su Biblia, va a encontrar un diálogo de Jesús con Pedro. Y Jesús está a punto de irse y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes que te amo. Dice que volvió otra vez Jesús a preguntarle y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, tú sabes que te amo. Pero luego vino la tercera vez y le hace la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. En la Biblia que usted está leyendo, solamente va a encontrar, Reina Valera va a encontrar, ¿me amas? Pero cuando usted lo lee en griego, Jesús habla del amor ágape. Ágape. Si mal no recuerdo, creo que es agapao. ¿Me amas? Ya el verbo ya hecho. Le dice, ¿tú me amas? ¿Tú tienes amor ágape para mí? Y Pedro le contesta, fileo. Si nosotros lo traducimos, cuando Jesús está diciendo me amas, le está diciendo, tú tienes ese amor sacrificial por mí. Tú me amas de tal manera que te puedes sacrificar por mí. Y Pedro, vea lo que le contesta, dijo, la primera vez que le contesta Pedro, le dice, tú sabes que te quiero. No es que Jesús está poniendo a prueba a Pedro solamente porque no se están entendiendo. Jesús le está diciendo, me amas con amor sacrificial. Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Le vuelve a decir Jesús, Pedro, tú tienes un amor sacrificial por mí. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú sabes que te quiero. Hasta la tercera vez que que Jesús le dice, Pedro, tú tienes un amor sacrificial por mí, es cuando Pedro le contesta, Señor, tú sabes que tengo un amor sacrificial por ti. Es hasta entonces que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque es muy diferente el amor sacrificial, hermano, al amor fileo. Los griegos al menos tenían siete palabras para hablar del amor. Una de ellos es el amor sacrificial, el cual habla del amor de Dios, el cual habla del amor de Jesús, el cual está hablando que nosotros debemos de tener ese amor. Cuando Pablo le escribe los dones, los frutos del Espíritu, debo decir, los frutos del Espíritu, habla del amor sacrificial, el amor que se sacrifica. Mire, muchas veces nosotros tenemos problemas porque no queremos sufrir. Todos queremos amar, pero la industria cinematográfica nos ha vendido la idea de que el amor es bonito, de que el amor no sufre, de que todas las cosas tienen que estar bien. Pero el amor es sacrificio. Cuando Dios dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, no lo mandó en una fiesta, hermano, donde lo estábamos esperando con pastel, con cake y con nieve, con piñata. Ciertamente lo agarramos como piñata a Jesús, lo descalabramos, lo golpeamos. Ese amor que perdona, ese amor que restaura. Entonces, si nosotros vemos, hermano, nuestra ética basada en el amor, nos vamos a dar cuenta que nuestro comportamiento, hermano, no debe ser con rabia hacia las personas. Tenemos que amar, tenemos que ser pacientes. Esa es la ética del cristiano. Tenemos que aprender a amar. Nos van a pisotear, nos van a humillar, vamos a sufrir y tenemos que seguir amando. Llegar a la ética de Jesús, hermanos, no es fácil. Llegar a la ética cristiana, hermanos, no es fácil, porque tenemos que tomar decisiones que van a ir en contra de lo que el mundo enseña, en contra
de lo que la sociedad está viviendo. Entonces, cuando estamos viendo de esa lista de los frutos, el amor es el que encabeza. ¿Y qué nos dice Pablo? Que sus cualidades del amor, los logros de las personas y los resultados en la persona y en la sociedad, es todo lo que hace el amor. Es un tema largo hablar acerca del amor. En este punto, para ir cerrando ya estos dos sistemas, déjame ver, ando bien con el tiempo, tal vez no debemos de invertir demasiado tiempo en tratar de distinguir la ética teleológica o la ética deontológica, hermanos, porque las dos llegan a formar nuestra ética cristiana. ¿Por qué? El fin, primero, la teleológica es llegar al fin. Nosotros queremos llegar al reino de los cielos. Tenemos que portarnos bien. Tenemos que buscar el placer sin dolor. Tenemos que mirar cómo vamos a agradar a Dios y cómo vamos a hacer que los demás sean felices a nuestro alrededor. Pero también deontológica, porque eso me va a llevar a mí a realizar mi vida de tal manera que yo voy a estar haciendo cosas que van a beneficiar a los demás. A la vez es difícil en qué forma de categórica, hermanos, el acto enfoque el fin o el deber sin preocuparnos por el fin. Es bien difícil decidir. O me voy por el fin o me voy por el deber. Porque en el deber voy a llegar al final. Y con el final, hermanos, es porque habré cumplido con el deber. ¿Me estoy dando a entender? O sea, los dos puntos filosóficos o sistemas éticos me ayudan a mí a formar una ética cristiana. En los últimos análisis podríamos argumentar, hermano, que todo comportamiento tiene su fin inmediato o remoto. O sea, todos tenemos una meta, todos queremos algo, hermanos. Entonces hay que tener esa ética bien establecida. Voy a tomar la última parte de esta clase, pero quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario. Algo que no he explicado bien, por favor. Hermana Reina, hermana Gloria, Dios les bendiga. Están muy calladitas. Amén, hermano. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Algo que no expliqué bien, hermanos. Amén. Entonces, como no hay preguntas, yo voy a poner dos preguntas ahí en WhatsApp. Voy a poner dos preguntas. Una pregunta es que usted me explique en un comportamiento cotidiano el sistema teleológico, y lo otro que me explique lo que es deontológico. O sea, me van a dar dos ejemplos. Esa va a ser la tarea para la próxima semana. Amén. Ahí se lo voy a poner porque ya estamos listos para ir respondiendo con ejemplos de la vida cotidiana. ¿Dónde te siente que o piensa que ya vivió esos dos sistemas éticos? Uno para conseguir el fin y el otro en el deber. Está fácil, hermanos, la preguntas. Así que ahí le voy a poner esas dos preguntas para que me la entregue el viernes. El viernes me la va a entregar. ¿Ok? Esa va a ser la tarea. Entonces vayamos a ahora entrar a la base teológica de la ética cristiana. Estas ya son partes que usted conoce muy bien. Con este ya no tenemos ningún problema porque lo vivimos día con día. ¿Cuál es la ética? La ética de un cristiano, hermanos, primero tenemos la revelación de Dios, tenemos la revelación de la palabra. Cuando usted lee la palabra, hermanos, nos vamos a encontrar que la Biblia dice
que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Número 1. Número 2, tenemos que amar a nuestros enemigos. Número 3, tenemos que orar por quienes nos persiguen. 4, tenemos que servir. Entonces, esa revelación, hermano, de nuestro comportamiento, hermanos, está bien claro para nosotros. Tenemos esa revelación. Número 2, la naturaleza de Dios. Esa es la base teológica. Dios es bueno, hermano. Dios nos ama. Dios nos sirvió. De hecho, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿a dónde nos lleva el hecho de servir? A que la otra persona va a ser feliz, a que la otra persona va a alcanzar, su plenitud. Entonces, la naturaleza de Dios nos enseña, hermanos, que debemos de tener una ética que honre el nombre del Señor. Tercero, hermanos, la humanidad. Usted sabe, no es necesario ser cristiano para ser una persona bondadosa. Tenemos mucha gente que no lee la Biblia, mucha gente que no conoce a Dios y son seres con una ética y una moral muy buena. Son bondadosos, son tiernos, son amables, son respetuosos. Entonces la misma humanidad nos enseña a nosotros. Y es ahí como podemos decir, si esa persona que no conoce a Dios sabe hacer cosas buenas, pues cuánto más nosotros que conocemos a Dios. Entonces, en mi comportamiento, si él se porta bien, quiere decir, y no conoce a Dios, quiere decir que yo que conozco a Dios y soy guiado por el Espíritu Santo, quiere decir que debo de honrar el nombre del Señor. Ahí tenemos, hermanos, una ética de la humanidad. Me gusta mucho esa imagen del soldado que le está dando un pedazo de pan o comida a un niño. Él está en una misión, está en una guerra, pero tal vez le está dando comida a un futuro soldado que si las cosas, solamente me estoy imaginando que conforme pasan los años, a lo mejor ese niño de blanco que está recibiendo el pan, un día también se apunta en el ejército de esa nación y va a tener que pelear contra el hijo del que le está dando el pan. Me estoy dando a entender en la ironía, que dice, pues, dice, ¿cómo le voy a dar pan a la persona que va a matar o va a tratar de matar a mi hijo en un futuro en otra guerra? Entonces, pero esa es la ética. La ética es que la vida tiene valor. Ese soldado no está pensando en el futuro. Ese soldado está pensando en el presente. Para nosotros poder tener un comportamiento que honre el nombre del Señor, hermanos, tenemos que pensar en el presente, no en el futuro. Dejemos de estar pensando, ¿y si mañana me hace daño? ¿Y si mañana me lo vuelve a hacer? ¿Y si pasado? No. Hermano, la ética cristiana me va a enseñar a pensar en el presente. Vamos a ayudar a quien tengamos que ayudar. Vamos a bendecir a quien tengamos que bendecir. Vamos a hacer ese eslabón del Señor para traer bendición al que lo necesita. Traer revelación a quien lo necesita. Traerle la luz a quien está viviendo en oscuridad. No estar pensando en el futuro, estar pensando en el presente. Y el otro punto, hermanos, es la escatología. La escatología tiene que ver, amados hermanos, con las cosas que van a suceder en el futuro. Usted y yo creemos que Cristo viene. Desde niños nos enseñaron, aún aunque no conocíamos la Biblia, nos enseñaron que un día el Señor iba a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, vamos a canalizar nuestra fe en este punto. Todo lo que yo haga en mi comportamiento, en mi ética, hermano, me debe de llevar a pensar que viene un día en que estaré frente a frente al Dios mi creador para responder por mis cosas, por mis obras, por mis acciones. Un día vamos a ser responsables de lo que dijimos. Bueno, aún dice la Biblia que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cuántas veces salen esas palabras que no bendicen, esas palabras que no
no van a traer bendición a las personas. Bueno, hasta esas palabras. Entonces, yo tengo una revelación, una naturaleza de Dios, un ejemplo de la humanidad, pero también tengo algo. Viene el futuro y en el futuro tendremos que dar cuenta. Entonces, nuestra ética, hermanos, nos tiene que ayudar para ir saliendo adelante. Y aquí vienen las fuentes de la autoridad en la ética cristiana. Lo primero que vimos son 4. Aquí las tenemos, estas 4. Hermanos, la revelación, la naturaleza de Dios, la humanidad y la escatología. Pero también tenemos fuentes de autoridad. Vamos a ver esas fuentes de autoridad porque ya las otras clases van a estar un poco más enfocadas a ciertos problemas, como la situación del aborto, la situación de sexualidad, la situación de la eutanasia. Ahorita estamos hablando todos los temas generales. Amén, hermana Marlene. Perdóneme, pastor, pero tengo una pregunta. Y no es que no le estoy poniendo atención, pero me confunde. Me está diciendo que en nuestra ética cristiana, acaba de decir que la ética cristiana es el pensar en el hoy, ¿ok? Pero en la escatología, que también es parte de la ética cristiana, está diciéndome que tengo que pensar en el futuro. Porque lo que estoy haciendo hoy tengo que dar cuenta a Dios lo que estoy haciendo. Entonces, Amén. me confundo. Ok. En la humanidad tengo que pensar hoy, ayudar a alguien para pensar hoy. Pero en ese momento no tengo que pensar en la escatología, que es lo del futuro. Pensar en el futuro ahí, hermana, es pensar en el sistema escatológico del cual hablaba, se lo voy a, lo repito, de esta fuente que tengo aquí Perdóneme. de la foto. No, hermana, Ujú. está bien, no hay ningún problema. De aquí estoy pensando en el presente. El Sí, soldado sí, le da un ok. pan al niño para que viva, para que no se vaya a morir. Le está Ujú, dando agua para que no tenga sed. Está pensando en el presente, pero él no está pensando en el futuro al grado de que este niño un día va a ir a la guerra y puede matar a un familiar de ujú. él. No está pensando en el futuro de esa manera, de una manera negativa. Pero al estar viviendo el presente, él, al darle el pan o el vaso de agua, está pensando o está viviendo escatológicamente o en el futuro en lo que le va a decir el Señor, que le va a decir, cualquiera que le dé un vaso Ok, de agua a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ok. Me lo explico, está pensando Sí, en el sí, sí, bien, sí. no en el O- mal, ok, ok. ¿sí? O sea, O sea pensar que en en el otras palabras, presente, en dígame. otras palabras, perdón, por favor. No, dígame. En otras palabras me está diciendo que independientemente de todo lo que haga, tiene o sea, hago algo porque no pensando que esa persona me va a hacer daño porque lo hago como para hacerlo para Dios. Pero lo mismo eso, un día yo le voy a decir a Dios, lo hice porque tu palabra me dice que, como dice que Él va a decir, me diste ambiente y no me diste de comer. O sea que no estoy pensando en el daño que me puede hacer la persona, sino que lo estoy haciendo porque en el momento lo necesita. Pero eso mismo me va a ayudar a mí en el futuro cuando yo esté en el presente, frente de Dios. Lo resumió perfectamente bien. Entonces, no vamos a Ok, pensar en el gracias, pastor. mal, sino que vamos a pensar en el futuro del bien, porque acuérdense que la teleológico es el fin que me va a llevar a la meta. Sí. Y luego la deontológica es el deber. Entonces, cuando yo mezclo los dos, yo les voy a dar un pan o un pedazo o un galón de agua, porque yo Ujú. sé que es mi deber hacerlo. Sí, sí, ok, Mismo gracias, tiempo que pastor. yo cumplo con mi deber, Dios un Ujú. día me va a recompensar. Ok, ujú. Gracias, porque me quedé un poquito confundida, pero ahorita lo veo claro como el agua, literal. Sí, Gracias. sí, para servirle, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Ok. Nomás me levanta la mano. Cualquier cosa, hermano, estamos para aprender todos juntos aquí. Voy a pasar
prácticamente ya a la última parte de nuestra lección, estas fuentes de autoridad en la ética cristiana. Ay, ay, ay. Creo que tengo otra. Ahí está. No recuerdo si tengo otra más. Quiero decir, la tengo toda. Ahí está. Ya están todas aquí. Estoy tratando de recordar la clase y aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las fuentes de autoridad? Primero, hermanos, tenemos la Biblia. La Biblia, autoridad. Para yo tener un deber, un comportamiento correcto, hay que leer la Biblia. A veces nos portamos mal porque se nos olvida la palabra del Señor. Segundo, tenemos la razón humana, que seres que no conocen la palabra del Señor aún pueden razonar. Temprano, cuando empecé la clase, hablaba de que nosotros somos seres pensantes. Tenemos la capacidad de reconocer cuando obramos bien y cuando obramos mal. Somos nuestro coco, decimos, nuestro cerebro está funcionando. Nosotros tenemos otra autoridad que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento, nos va a guiar, nos va a guardar. Y el Espíritu Santo nos va a hacer sentir cuando nosotros nos estamos portando mal, y lo va a hacer generalmente a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, muchas veces que hemos cometido un error, a los pocos minutos decimos, ¿por qué lo dije? No debería de haberlo hablado. Me equivoqué. ¿Por qué volví a meter la pata? ¿Por qué la volví a regar? Ahí estamos. ¿Por qué? Porque la conciencia está funcionando en nosotros. La intuición, hermanos. Nosotros somos intuidos a hacer el bien. Aunque tenemos una naturaleza caída, el hombre busca el bien. El hombre busca compartir, busca brindar protección, amparo. Por eso tenemos muchas instituciones que son intuidas por la conciencia para bendecir al ser humano. Tenemos millonarios que donan millones de dólares para obras de beneficencia, para la cura del cáncer, para ayudar a familias destruidas, para ayudar a familias que están pasando por un terremoto, por un maremoto. Vemos toda esta gente por esa intuición, dice, se sienten que pueden ayudar y bendecir a otras personas. Tenemos esos patrocinadores, hermanos, que están alrededor del mundo. Entonces, esa es una autoridad. Si ellos lo pueden hacer, ¿cuánto más nosotros? Y gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Lo voy a decir una y mil veces. Yo le debo todo a la iglesia. Le debo todo a la iglesia. Porque cuando mi madre estaba enferma, cuando mi padre estaba perdido en el alcohol, de una iglesia salió el evangelio para que mi madre fuera sana y para que mi padre fuera transformado. Fue en una iglesia donde crecí, en una iglesia donde recibí los principios bíblicos. Entonces, yo le debo mucho a la iglesia. En la iglesia encontré muchos hermanos muy buenos, muy nobles, aunque hubo otros que no se portaron tan bien, pero le debo toda a la iglesia. La iglesia ha hecho mucho por nosotros, ha hecho mucho en la iglesia, en la tierra. Para que ustedes tengan un dato nomás, si no lo recuerdan o si no lo conocían, hermanos, es que la iglesia alrededor del mundo fue quien estableció los mejores hospitales que hay en todo el mundo hoy en día. La iglesia fue la que hizo las mejores universidades que hay en todo el mundo. Fueron la iglesia, hermano. Todas las universidades, la mayor parte de las universidades gigantes, grandes, poderosas en el mundo, fueron establecidas por iglesias, por misioneros. Los mejores hospitales que hoy en día están funcionando, hermanos, fueron establecidos por la iglesia. Es la iglesia, hermanos, un fenómeno, hermanos, puesto por Dios aquí en la tierra. Y usted es parte de esa iglesia. Tenemos una autoridad increíble, hermanos, que nos ayuda. Y por otro lado tenemos la tradición.
Mire, cuántos de nuestra gente, nuestros abuelos, nuestros padres, cuando no conocían a Dios, tenían buenas intenciones para nosotros. Algunos de nuestros padres se equivocaron, de nuestros abuelos, nuestros tíos se equivocaron, pero tenemos una tremenda tradición noble, una tradición que ayuda, una tradición que nos ayuda a comportarnos bien, una tradición que nos pide, hermanos, que hagamos las cosas bien. Entonces, aquí tenemos, hermanos, estas fuentes de autoridad, la Biblia, la razón humana, hermanos, el Espíritu Santo, la conciencia, la intuición, la iglesia y la tradición. Y enseguida, hermanos, vamos a ver las posibles clasificaciones de la ética cristiana. Posibles clasificaciones. Esto ya lo hemos visto a lo largo de la clase, solamente lo vamos a estar pasando de la clase pasada y ahora. El legalismo. Hay que tener cuidado con esto. La ética, el ser absoluto. Hay personas que toman declaraciones bíblicas para que sean preceptos, prohibiciones o principios y establecen leyes rígidas para regir el comportamiento de los seres humanos. Hay que tener cuidado con el legalismo. Son temas bien delicados, hermanos. Bien delicados. Lo voy a decir algo rápido, lo voy a decir. No me voy a detener mucho. Miren, de una forma legal o legalismo, se nos ha enseñado que la mujer no se debe de cortar el pelo. Se nos ha enseñado. Y el legalismo nos ha llevado a criticar a las mujeres que se cortan el pelo. Y cuando usted lee la Biblia en ningún momento dice que la mujer no se debe de cortar el pelo. Hay un texto, hay un pasaje que está escrito por una sencilla razón. Y si yo me detengo a explicar aquí, hermano, me voy a salir mucho de la clase, pero se lo voy a decir rapidito así. Cuando Pablo le dice a la mujer que no se corte el pelo, era porque las mujeres de ese entonces se cortaban el pelo haciendo un voto para una religión donde se adoraba a la diosa Diana, a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y las mujeres se cortaban el pelo totalmente. Entonces, cuando andaban bien pelonas, así, cocobichi, ellas se ofrecían. Le voy a decir esto, dentro de la tradición de la religión romana y griega, cuando la mujer se cortaba el pelo, era porque era sacerdotisa de la diosa del amor. En otras palabras, no, vamos a decir, la esposa de un hermano, de cualquier persona que usted conozca, le dice, yo voy a ir a ofrecer mi servicio sacerdotal, voy a ir a servir a Diana, voy a ir a servir a Afrodita. Entonces el esposo tenía que dejar a su esposa una vez en la vida para que se prostituya por un año. Por un año la mujer tenía que ir a prostituirse y cada vez que le pagaban a la prostituta, a esa mujer que era prostituta sagrada, que le pagaban dinero, entonces ese dinero era como una ofrenda que ella llevaba al templo. Entonces todos los hombres que se acostaban con ella le pagaban y todo lo que ganaba en un año se lo daban al templo. Ahora, había prostitutas, debo decirles, sagradas, no de la prostituta que conocemos hoy que están en los burdeles y que ahora están por placer, están ahí por ganar dinero, X. En aquel entonces era una prostitución sagrada, era una devoción, entonces había prostitutas para los pobres, para los guapos, para los ricos, para los millonarios. Entonces, para vía de todas las escalas. Entonces la mujer tenía que ir a servir. Entonces, ¿cómo se conocían? Cuando se cortaban el pelo. Entonces, cuando estas mujeres se convertían al evangelio y venían a la iglesia y decían, voy a hacer un voto sagrado y voy a servir al Señor. Entonces decían, me voy a cortar el pelo. Y entonces Pablo le dijo, no te me cortes el pelo. Porque no quiero que te confundan a ti con una prostituta sagrada. Era cuestión de votos sagrados a los dioses falsos y a prostitución sagrada. Servicio a los dioses falsos. Entonces, ahí se lo dije rapidito, hermano, hay mucha tela que cortar. Entonces, el legalismo a veces nos lleva a este punto, a pelear eso y peleamos, discutimos
y a veces no conocemos el trasfondo del por qué lo dijo Pablo, el por qué se lo dijo a la iglesia. Así que hay otros detalles, el usar aretes, el usar pintura. Mire, la iglesia criticó por muchos años que la mujer usara pintura y le tiran a la mujer, usa pintura y anda como payasa, que te pones aretes, que trae joyas, y los hombres bien encorbatados, bien olorosos, bien peinaditos, con su gel, con su brillantina. Ah, eso no es pecado, pero a la pobre mujer, vamos, 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 legalismo. Esa ética, hermano, nos ha hecho mucho daño. Y si usted supiera de dónde viene la corbata, los pastores no nos dijeran que tenemos que usar corbata para predicar. Si usted supiera de dónde viene la corbata, pero ya me voy a salir a otro asunto, hermano, pero la corbata no viene de un trasfondo muy bíblico. Entonces dicen, sí, pues nos ponemos corbata, nos vemos bien, pero no trae un trasfondo muy bueno, hermano. Entonces, ese legalismo es el que nos lleva a nosotros a tener problemas, a tener ese tipo de problema, hermano. Así que hay que tener cuidado cómo vamos a ver la palabra. No hay que ser tan, ¿cómo puedo decir? Liberal, no hay que ser libertino, pero tampoco hay que ser legalista de tal manera que ahoguemos la fe de otras personas. Entonces, vayamos a lo que dice la palabra y cómo podemos aplicar la palabra en nuestro tiempo, hermano. Son temas, por eso le digo, ética. Ética es bien dura, hermano. Es bien difícil ética. Es una clase que está cargada, hermano, de emociones, de doctrina, de teología, de filosofía. Y ya te mencioné al menos 4. ¿Alguna pregunta de lo que he hablado? Porque no quiero dejar dudas para mañana. Hable o calle para siempre. Así digo cuando voy a casar a alguien. Disculpe, nos habla Ignacio. ¿Es permitido el legalismo en la iglesia? Hablando ya en lo espiritual o en lo, como dices tú, ¿es permitido? ¿Se puede permitir? Pues es la pregunta. Gracias, buena pregunta. Cuando el legalismo daña a otras personas, no es correcto. Hay cierto legalismo, voy a decirlo de esta manera, hay éticas o normas o disciplinas que ayudan a la iglesia, protegen a la iglesia, pero hay legalismo que destruyen al mismo cuerpo de Cristo, porque después cuando nosotros somos legalistas, no aceptamos a otra persona que es cristiana porque no piensa como nosotros ni se comporta como nosotros. Entonces, el legalismo es malo cuando yo no acepto a un hermano de la fe simplemente porque no canta los mismos cantos que yo, no adora como yo adora y no se viste como yo me visto y no hace lo que yo digo. Entonces, el legalismo ahí sí es malo, porque no somos la única iglesia salva cuando defendemos un punto legalista. ¿Me explico, Nacho? Gracias. Sí, el legalismo hace daño cuando no acepto a alguien que piense diferente a mí. Porque yo creo en mi punto doctrinal. Yo tengo mis propios puntos doctrinales personales, hermano, pero eso yo no lo puedo predicar. Eso solamente para vivirlo yo. Lo puedo exponer y le digo, esta es mi forma de pensar. Así creo yo, pero hasta ahí. Por ejemplo, yo diría, personalmente yo nunca me haría un tatuaje. Yo nunca me lo haría. Nunca me lo haría. Pero yo amo a los hermanos que tienen tatuajes y que glorifican a Dios. Entonces, ahí debo de tener mucho cuidado en mi fe. Amén. Hermano Aarón. Sí, pastor, hablando del legalismo, también tiene que mucho que ver lo que es el autoritarismo, ya que conozco de iglesias pues, donde usan mucho ese legalismo, pero se impone, ¿no? Se impone con la autoridad que el pastor o el líder usan todo ese tipo como decía ahorita, que porque no uso o no escucho las mismas alabanzas o porque no uso la corbata, pero había una especie o un tipo de imposición de autoritarismo en ese mismo legalismo. Entonces, va de la mano también el autoritarismo con el legalismo. Mi pregunta. Sí, hermano, y hace mucho daño. Hace mucho daño porque cuando tomo la autoridad con prepotencia, destruyo la vida de los demás porque no permito que ellos crezcan en su fe.
sino que yo los tengo que, tienen que estar en el mismo cajón mío. Y si ellos no piensan igual que yo, entonces son menos espirituales, son menos cristianos. Entonces es ahí cuando yo empiezo a cortar, ahora sí, quiero que el trigo esté limpio, sin la cizaña, y no permito que la cizaña esté, bueno, por querer cortar la cizaña, a veces corto el trigo. Y el Señor dijo, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque si cortas la cizaña vas a dañar al trigo. Entonces, sí, hermano, está muy ligado. Usted hizo una muy buena observación. El legalismo crea autoritarismo que destruye. De ahí es de donde viene la frase, no toquéis al ungido de Jehová. ¿Qué no toquen al ungido de Jehová? Si se anda portando mal, hay que ponerlo en disciplina. Yo no puedo decir, oh, no toques al ungido de Jehová, soy el obispo Martín Andrade. Pues si yo me ando portando mal, alguien me tiene que llamar la atención, hermano, por amor a mi alma, porque me tienen que corregir, porque la disciplina es buena. Entonces ahí, hermanos, es donde entra el legalismo. No toquéis al ungido de Jehová, y nadie puede hablar mal. Si el pastor se anda portando mal, Dios lo juzgará, Dios hablará con él. No, hermano, también dice Pablo que él estaba bajo autoridad y él servía a las autoridades. Entonces, Pedro servía a las autoridades, entonces estamos sujetos a nuestros hermanos para no ser tan legalistas, hermano. Amén. Hermana Marlene, adelante. Sí, una pregunta. Sí, dice que el legalismo puede dañar a las personas y porque el legalismo es como yo pienso, no necesariamente otra persona tiene que actuar como yo actúo o como yo creo que es bien. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, si la forma en que yo veo las cosas está como, lo veo como está escrito en la Biblia? Por ejemplo, am, si una persona que yo, o sea, es un ejemplo. Si yo miro a alguien, o sea, para mí, en lo personal, mi ética, ya estoy aprendiendo a hablar, óigame, mi ética como cristiana me dice que yo no puedo irme a meterme a un club o a una discoteca y un viernes y el sábado y el domingo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios o tal vez a servir. Yo estoy siendo legalista con, tal vez no, trato de no criticar a las personas, pero siento que soy muy celosa con las cosas de Dios. Entonces, en esa situación, ¿qué yo debo hacer? ¿Debería ser un cristiano? O sea, por ejemplo, yo siento que yo, en lo personal, yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarme porque tengo un testimonio que dar, porque usted siempre nos ha enseñado que es porque hay mucha gente que dice, no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Pero yo siempre cuando voy a la clase a los niños, o perdón, a los adolescentes, yo les digo, fíjense en mí, porque yo represento a Cristo en este mundo, porque yo quiero que ustedes tengan un buen ejemplo de mí, yo quiero que ustedes sepan que la hermana Marlene hace las cosas para Dios. Entonces, ustedes me están viendo a mí. Entonces, yo sí quiero que se fijen a mí, por eso yo tengo que portarme bien aquí o en donde sea. No soy perfecta, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hay si yo siento que la hermana, no estoy, es una pregunta, ¿ok? Si yo siento que la hermana que se fue a bailar el fin de semana, pero el domingo está en la iglesia y alabando a Dios o sirviéndole a Dios. O sea, si yo veo eso mal, yo estoy siendo legalista. No estoy hablando de legalismo en ese sentido, hermana, Okay. la ética, sino ese no es un asunto de legalismo, ese es un asunto de la conducta y es ética cristiana. Por eso el Señor dijo que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, ser santos porque yo soy santo. Cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Hay Amén. lugares Ujú, donde nosotros no tenemos ningunos negocios. ujú. La semana pasada yo le dije que una hermana a mí me estaba Oh, regalando sí, me un boleto recuerdo, para sí, un que concierto de sí. los Bukis. Ujú, eh, ujú. y por más que a mí me gusten cómo canta los Bukis o cómo componga él, personalmente yo no tengo ningunos negocios ahí. Eso no es que me va a hacer más santo que otro, pero no es el lugar. Antes cantábamos un canto que yo creo que la iglesia debería de cantarlo más seguido, que dice, el hijo del rey, soy el hijo de un rey,
el hijo de un Sí, rey. me recuerdo de la alabanza también, sí. Y ese canto dice, hay lugares donde yo no debo estar. Hay lugares donde Okay, yo no voy a ir. Entonces, okay. esto no tiene que ver con legalismo, hermano. Legalismo tiene que ver con que si no te vistes como yo, entonces tú ya no eres cristiana. Si tú no cantas las alabanzas que yo canto, entonces no eres Oh, cristiana. okay. Pero en esos puntos, hermano, dice la Biblia, la palabra del Señor, que uno tiene que amonestar a los hermanos, ayudarles a vivir en santidad. O sea, hay situaciones, conductas que necesitamos decir, esto no es correcto, esto no debe de pasar en tu vida como un hijo de Dios. Entonces, hay veces que uno tiene que aprovechar el momento y hay otro que uno tiene que orar para que Dios hable con la persona, ¿verdad? Entonces, ahí no entra el legalismo, hermano. Okay, gracias, pastor. Es cuidar la salvación de nuestros hermanos, la salvación de nuestros hermanos. Okay, Entonces, cuidar la salvación okay, es gracias. diferente a los dogmas. Recuerde que el dogma es muy diferente a una doctrina. Una doctrina está en la Biblia. Un dogma es lo que yo pienso que dice la Biblia. O sea, la doctrina está en la Biblia. ¿Ve? El dogma es como yo pienso. ¿Ve? Lo que yo pienso. Por ejemplo, estoy pensando en el momento, la Biblia dice que yo tengo que ser bautizado en agua. Ese es una doctrina. Tenemos que ser bautizados en agua. En la cultura de los judíos, en la cultura de los judíos, voy a usar la palabra correcta, ¿ok? No es bautismo. Todo el judaísmo tenía baños rituales y los baños rituales tenían que ser con aguas vivas, o sea, con corrientes. Entonces, esos baños rituales eran con corrientes, era para la purificación, que el agua estaba corriendo como en ríos. Entonces, cuando viene este punto de que nosotros vamos a bautizar, decir, es que si no es en un río, el bautismo no sirve. Entonces, ahí yo voy a estar haciendo mi dogma, porque ¿cómo lo hacemos con las personas que están en la cárcel? Que se bautizan y meten una tina, meten un pedazo de hule, de qué sé yo, para llevar a cabo bautismos. ¿Qué pensamos de las personas que donde no hay agua, donde no hay ríos? Entonces, decimos nosotros, si no te bautizas en río, ese bautismo no sirve. Entonces, ese es un dogma. Entonces, así hay muchos dogmas, como un dogma que pasó por mucho tiempo. Cuando le ponía la mano a uno para orar, si no te caías, quiere decir que Dios no te tocó. Si no te caías, días que Dios no se movía en tu vida. Entonces, eso eran dogmas. ¿Ve? Un dogma. Si tú no danzas ahora, quiere decir que tú no eres libre. Tú tienes que danzar a fuerza. No tenemos que danzar a fuerza. Gloria a Dios por los que danzan, gloria a Dios por los que brincan, gloria a Dios por los que hablan en lengua, pero no podemos hacer un dogma como si fuera una doctrina. Entonces, cuando hacemos un dogma doctrinal, es ahí cuando entramos al legalismo. Yo tuve un hijo en la fe, por así llamarle, me tocó bautizarlo y como no vivía en el pueblo donde nosotros estamos, empezó a ir a otra iglesia y él usaba su bigotito y la barbita aquí que le llaman de candado. Cuando llegó a la iglesia, el primer día no le dijeron nada, el segundo día en esa iglesia que fue a visitar, le dijeron, hermano, si usted no se corta ese bigote y la barba, no puede seguir viniendo a la iglesia. Ese es un dogma, ese es legalismo. Entonces, no, ya lo corrieron prácticamente de la iglesia. ¿Ve? Entonces, son detallitos, hermana, que nos lleva en ese comportamiento. Amén. Amén, gracias, pastor. Amén, hermanos. Espero que haya explicado un poco, hermanos, acerca del legalismo. El legalismo ha hecho mucho daño, hay que tener cuidado de no caer de esta forma. El literalismo también ha hecho daño, hermanos. Hay personas que intentan cumplir literalmente con las provisiones que están en la Biblia e imponen normas de comportamiento sobre personas hoy en día en base a esas prohibiciones. En base a esas prohibiciones. ¿Están listos para escuchar? Mire, lo voy a decir bajito, va a quedar grabado aquí, pero me tocó tratar un caso a mi esposa y a mí, un asunto matrimonial donde la mujer fue infiel.
Y libro de Levítico dice el ritual que se debe llevar a cabo con una mujer infiel. ¿Va a creer usted que en este tiempo, el hombre tomó a la mujer, literalmente la metió en un cuarto desnuda para practicarle el ritual que está en Levítico sobre las personas infieles? Literalmente. La mujer estaba traumada, psicológicamente sufrió daño, porque aquel hombre decía, soy el sacerdote del hogar y tengo que traer la ley de la purificación y te tengo que limpiar y te tengo que purificar. Literalmente. Cuando usted ve la palabra del Señor, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, no podemos hacer las cosas literales simplemente porque están en la Biblia, hermano. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo te acabo de contar son situaciones, hermanos, difíciles que me tocan tratar como consejero matrimonial, como pastor, hermano, parte de mi oficio, que digo, es increíble cuando vemos asuntos literales. Hermanos, no todo es literal. Recuerden ustedes que Jesucristo dice que sopló sobre los discípulos. Él le dijo, reciban el Espíritu. Pero eso no quiere decir que es un punto doctrinal que todos nosotros vamos a andar soplando con la gente. Imagínense yo en el altar soplando con todo. Hermano, o sea, no podemos tomarlo literalmente. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Diríamos aquí, ¿cuántos mochos estaríamos aquí? Y si el ojo te es ocasión de pecar, ¿cuántos estaríamos ciegos aquí? Hermano, porque hemos pecado, o sea, no se puede tomar literal. Y hay congregaciones, hermanos, que toman esta ética de una manera, hermanos, literal, y hay que tener cuidado, hermanos, con este punto. Esto ya lo hablé, hermanos, de la situación, no lo voy a tratar ahora porque ya lo hablé en la clase pasada. Todo esto lo estuve hablando. El relativismo lo hablamos, hermanos, un poco, y voy a terminar con que me veo nomás dónde estamos, y ahí estamos. Permítanme. Quería ver dónde estaba para terminar con este punto. El hecho de de tener una ética dentro de lo que es el existencialismo. Se me lenguó la traba, tengo un poco seca la boca. Hay personas, hermanos, que insisten que interpretar el mensaje bíblico en la esfera de la ética y la moral en forma existencial. Existencial. No quieren prohibiciones, quieren tener la libertad para decidir sobre su comportamiento de acuerdo con su propio estado moral y emocional. Esta manera de interpretar las enseñanzas morales deja mucha flexibilidad para la persona, que puede justificar cualquier comportamiento en base del momento existencial. El hombre está condenado a ser libre y no tiene escapatoria para enfrentarse a esa libertad. Incluso el no elegir ya está eligiendo. Es tomar la decisión de no tomar una decisión. El existencialismo, hermanos, con esto voy a cerrar la clase. El existencialismo me dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se acuerda que no hay que ser legalista, no hay que ser literal, pero tampoco hay que ser libertinaje? O sea, gozar de un libertinaje, hermanos, que no, hermanos, hay normas en la iglesia, hay normas en la familia, hay reglas en la escuela, hay reglas estatales, hay reglas federales, las cuales nosotros vamos a llevar nuestra conducta como hijos de Dios dentro de lo que ya existe. ¿Para qué? Para cuidar nuestra vida. La ética nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros, hermano. La ética nos va a ayudar a proteger nuestra salvación, la salvación de tu alma, mi salvación. Ser santo porque yo soy santo. Dentro de todos los errores que podemos cometer, recuerde, estamos aquí, hay que ir subiendo. Teleológico, yo voy a usar ese fin, voy a tratar de ser como Dios quiere que yo sea, comportarme lo mejor, pero mientras estoy comportándome en el mejor, yo estoy llevando aquí una acción, es mi deber,
Nadie va a ver por su vida. Nadie va a ver por su salvación. Nadie va a ver por su consagración. Nadie va a ver por su forma de hablar. Somos nosotros. Ahora, gracias a Dios si usted tiene a alguien que le está ayudando. Gracias a Dios por ese pastor que nos predica. Gracias a Dios por ese maestro de escuela dominical. Gracias por ese hermano o hermana que nos ayuda en oración. Gracias por ese grupo de apoyo que está a nuestro alrededor y que nos ayuda y que nos van sacando adelante. Porque nosotros estamos en un proceso. Estamos en un proceso, hermanos. Yo he terminado la clase, voy a dejar de grabar. Hermanos, todo el resto del PowerPoint va a estar en Classroom para que lo pueda ver usted como estudiante.